Hola, Hola, Dani, ¿cómo andás? bien. ¿Todo Bueno, te bien? presento para los que no te conocen. Él es Raúl Bárbaro. Baltruzzi, de Bragado. Estudió abogacía en la UBA y tiene un magíster en Relaciones Internacionales en la UNIVA. Y ahora se desempeña como oficial de elegibilidad en ACNUR. Si querés, contanos más o menos cómo es tu experiencia con los refugiados y cómo funciona ACNUR. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos ustedes. No sé si me ven porque yo tengo la imagen acá congelada. Yo te Si veo. me ven bien, Bien. perfecto. Bueno, muchas gracias a Uniendo Metas por invitarme a participar. No, gracias Es a una vos. alegría, sí, es una alegría enorme volver después de casi 15 años a participar de un modelo de Naciones Unidas, aunque sea de esta forma. Y la verdad que, bueno, me pareció interesante la propuesta cuando me invitaron a participar y hablar un poco sobre los refugiados, porque en junio, todos los 20 de junio, celebramos el Día Mundial del Refugiado. Ah, Y es un motivo por ahí para llevar el mensaje de lo que está viviendo la crisis de refugiados que se está viviendo en el mundo y de concientizar un poco a la población acerca de las vulnerabilidades y las necesidades de tantos millones de personas que se han visto forzados a abandonar su hogar, eh, bueno, como causa de conflictos armados, de persecución, por tener una nacionalidad distinta, por tener una distinto color de piel, distinta religión, por pertenecer a determinado grupo, como puede ser mujeres de otros países o personas que son perseguidas por su orientación sexual. Y la verdad que a veces cuando la gente me pregunta qué haces, qué estás trabajando, y trato de explicarle, trabajo con refugiados y qué son los refugiados, no todos entienden, no todos están en tema. claro. Eh, Como a mí me podrían preguntar por ahí algo de fútbol y capaz no sé responder, por supuesto. Sí. Y la verdad que eso también a veces habla de lo afortunados que somos los argentinos de vivir en esta región, en donde quienes nacimos a partir del 83 para acá, no conocemos de guerra, no conocemos de persecución, y la verdad que estamos en una tierra que es bastante pacífica, obviamente con todos los desafíos que puede llegar a tener nuestro país. Pero bueno, por ejemplo, tenemos en el mundo países que se están hoy en día desangrando, literalmente, como Siria, por ejemplo, que tiene, ya lleva más de 9 años de conflictos armados, 9 años en los que a la población le llueven bombas, y en donde se ha convertido en un teatro de operaciones, por ejemplo, para que países de las más diversas regiones del mundo, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Turquía, Israel, todos aprovechen y utilicen el espacio sirio como, Claro, como es data de un tema como laboratorio que no para... se habla mucho, o sí, no tiene la repercusión que merece. Claro, por supuesto, más cuando van pasando los años, pero imagínense lo que puede ser para una persona vivir 9 años en medio de un conflicto armado. Y después Sí. tenemos, por ejemplo, países como Yemen, donde tiene a la mitad de su población en riesgo de una hambruna severa a causa de los conflictos armados, donde tiene 1.800.000 niños con causa de desnutrición severa, y la verdad que uno parece que en el siglo XXI todavía Es tener que terrible. estar escuchando estas noticias son bastante graves. Pero bueno, por ahí también los refugiados muchas veces nos enseñan sobre resiliencia, son personas que escapan de su país, escapan de su hogar, precisamente buscando paz, buscando que no los lastimen, buscando poder ejercer su libertad, Claro. eh, nada más que eso. ¿Y ACNUR en sí cómo funciona? ¿Cómo es el día a día o cómo funciona? Sí. Bien, el ACNUR, bueno, es la Agencia de Naciones Unidas encargada de la protección internacional de las personas refugiadas, y también la encargada de buscarle soluciones duraderas a los refugiados. Claro. ¿Esto qué quiere decir? A las personas que se encuentran fuera de su país y no pueden regresar, bueno, buscarle la forma de que se puedan reinsertar localmente en el país de acogida, que puedan en algunos casos ser reasentados en terceros países, o en el mejor de los casos, pero no siempre posible, que los refugiados puedan, por su propia voluntad, volver a su país. Ah, Esa mira, eso sería, no pero bueno, sabía. claro, es la idea y es el propósito que tiene ACNUR. ACNUR fue creado ya en el año 1950, después de las dos guerras mundiales
que fueron catastróficas para la humanidad y donde se conoció el horror del Holocausto, por ejemplo, y donde se conoció verdaderamente de lo que era capaz el ser humano de llegar a algo que hasta ese momento no se había visto por ahí. Y la idea principal de la ACNUR fue, en ese caso, buscar una solución a tantos refugiados que habían quedado luego de la Segunda Guerra Mundial. E incluso claro. se creó por un corto periodo de tiempo. Pero después, bueno, la realidad demostró que las guerras siguen Sí. produciéndose, los desplazados forzados van a seguir produciéndose y los refugiados y las personas que necesitan cruzar una frontera para buscar mayor seguridad y para buscar que una protección a su vida va a seguir existiendo, entonces es por eso que continúan trabajando. Y vos nombraste a Yemen y a Siria. ¿Y hay otro país que provienen también bastantes refugiados? O... Sí, crisis en el mundo, hoy hay un montón. Libia, por ejemplo, hoy se está hablando de un estado fallido, con una guerra sin tregua. Tenemos Yemen, Siria, por supuesto, como ya lo dije. El caso de Sudán del Sur, que es una de la nación más joven del mundo, que desde 2013 está sumido en una guerra civil sin tregua, con millones de personas refugiadas. Y a lo que se le suma también, en caso de Sudán, por ejemplo, es que, de Sudán del Sur, es que está muy expuesto a fenómenos climatológicos extremos como sequía e inundaciones, que se alternan. Periodos de sequía y periodos de inundaciones, donde en pocos días las pocas estructuras que quedan en pie en el país se saturan, lo que hace en medio de un conflicto armado, imagínate por ahí las consecuencias que se puede llegar a tener. Y por Claro. ejemplo, bueno, tenemos en el caso de Latinoamérica, no, yo digo que por ahí estamos relativamente lejos, entre comillas, de ciertos países en conflicto, pero bueno, tenemos el caso de Venezuela, que está sumido en una crisis humanitaria enorme, también que ya lleva muchos años y que por ahí hoy nos toca de cerca porque hay muchas personas que están Sí, que viniendo a conviven nuestro con país a buscar nosotros. refugio y a pedir asilo. Y el caso de Haití, por ahí, un caso emblemático, por los catástrofes naturales que sufrió, en el 2010 con un terremoto brutal que mató a 300.000 personas, por ejemplo, Sí. y que provocó que el país quedara lo poco. Haití es el país más pobre de América. Eh, Imagínense sufrir un terremoto de estas consecuencias, Sí, eh, destrozado. lo, claro, totalmente destrozado, y en 2016 de Chapa otro huracán que nuevamente volvió a poner en jaque por ahí los pocos avances que había logrado en ese poquito tiempo, y bueno, que también nos toca de cerca en términos de desplazamiento forzado. Claro, yo tenía entendido que, que un refugiado era quien huía de la guerra, nada más. Pero o sea que también puede huir de pobreza Claro, no, y sí, las personas refugiadas sí. existe, en primer lugar, el estatuto, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que determina quién es un refugiado y que es la ley que rige a nivel global, le podría decir, y es la que tiene vigencia globalmente. Y esta nos dice de que los refugiados son personas que huyen de los conflictos armados o por un temor fundado a ser perseguidos. Ah, claro. Esa es la clave, una Ah, persona que es perseguida. ¿Por qué? Por su religión, por su nacionalidad, por su raza, por pertenecer a determinado grupo, como ya dije, pueden ser mujeres, personas LGBTI, etcétera, etcétera. y Y ¿cómo en es? nuestro, sí. No, sí, seguí. Y después en nuestra región existe una definición que es un poquito más amplia, más contemplativa, que surge a partir de la realidad de los países de Latinoamérica, que es la Declaración de Cartagena, que nace en el año 1984 y que nos dice que también pueden ser refugiados aquellas personas que huyen de países que sufren la agresión extranjera, violaciones masivas a los derechos humanos, violencia generalizada o cualquier otra circunstancia grave que perturbe el orden público. Que eso Ah, nació a la luz de las dictaduras que conocimos en nuestra región, a la luz de las guerras civiles que se vivían en Centroamérica en los años 70, y en esos periodos de convulsión, en donde por ahí la definición original de refugiado, que conocíamos hasta ese entonces, que era la de 1951, no reflejaba la realidad o la necesidad que tenían los países claro. de hacer. ¿Y cómo, por ejemplo, una mujer refugiada, embarazada o con niños, qué contemplación se tiene o cómo sigue su,
o un niño que viene sin un mayor acompañándolo, ¿qué recaudos se toman? ¿Cómo se maneja eso? Claro, sobre todo, bueno, ya la persona refugiada viene en una situación de vulnerabilidad terrible. Pensemos que son personas que vienen con un pasado muy triste, escapando de situaciones que por ahí uno no llega a comprender porque no las vivió, y verdaderamente viene con el alma rota, básicamente. Entonces, sobre todo aquellas personas por ahí que son especialmente vulnerables, como pueden ser las mujeres en determinados casos, no todas las mujeres, por supuesto, menores no acompañados, donde ahí se produce por ahí el reto o el desafío de asegurarle a ese niño la protección de sus derechos más básicos, de buscarle el tutor legal, buscarles que alguien los represente y los asesore en todo el procedimiento, buscarle que tengan escolarización, que tengan protección especial, obviamente, por ser niños, y después también personas mayores, que por ahí necesitan de medidas especiales, discapacitados, son personas que por ahí requieren determinada atención y obviamente a medida que uno va conociendo este tipo de casos se va derivando y trabajando en conjunto con agencias especializadas que los protegen y que les buscan soluciones de Claro. acuerdo a las necesidades específicas que tengan. Y cuando una vez que ingresan, ¿cómo sigue su vida? ¿Se les da una ciudadanía o qué estatus adquieren? ¿Eso es igual en Claro, todos los países o cada país es flexible a eso? los derechos que se le reconocen a los refugiados, en la generalidad de los casos, es igual en todos los países. Ajá, La mayor trascendencia que puede llegar a tener un solicitante de asilo o un refugiado es precisamente la garantía de que no va a ser devuelto a ese país del cual él está huyendo. Por ejemplo, un refugiado viene acá a Argentina, viene de X país, porque en ese país eh, lo están persiguiendo y nos hace una solicitud de asilo a Argentina, Argentina asume el compromiso y la responsabilidad de no devolverlo a ese país donde lo están persiguiendo, ni a ningún otro país que pudiera llegar a devolverlo a ese país. Esa sería por ahí lo más trascendente de cuando uno hace una solicitud de asilo o es reconocido como refugiado. Y después, como todo refugiado, tiene derecho a poder transitar libremente en el país de acogida, para lo cual se le da un documento que puede variar obviamente en cada país, pero básicamente se garantiza poder transitar libremente, poder escolarizarse, poder ir a la escuela, poder trabajar, poder acceder a derechos ¿y qué básicos como tipo la de trabajo, por universidad, ejemplo, consiguen? eh, trabajos variados. La verdad que en muchos Claro, casos, muchas veces pensamos que los refugiados o muchos países desaprovechan por ahí el potencial que pueden llegar a tener las personas refugiadas. Las personas refugiadas son doctores, son médicos, son ingenieros, son abogados, son expertos en determinadas cosas, ingenieros, y muchas veces esas personas verdaderamente tienen mucho para dar en un país de acogida, por claro. supuesto, y la verdad que trabajar en los más diversos ámbitos, de tener la experiencia, ¿no? Por supuesto. Acá Pero tengo bueno, a una, veces sí, es complicado porque uno ve a veces la realidad, cómo la humanidad está tratando a los refugiados, y no todo es color de rosa. Por ahí, hay bastante discriminación, ¿no? Cada país. ¿Hay países más bastante. discriminativos que otros? ¿O Argentina, por ejemplo, es un país acogedor o cómodo? ¿O cómo lo ves vos? Bueno, Argentina, en una encuesta que hizo ACNUR recientemente, salió como uno de los 3 países más Ah, amigables con los refugiados. ¿Por qué? Porque re la bien, población en la encuesta salió que el 74% de los argentinos piensa que a las personas refugiadas, a las personas que son perseguidas, se las debe acoger y se las debe refugiar. claro, Y eso también accionó en nuestra historia, porque nuestra historia de país nació a la luz de inmigración y de migrantes y de refugiados. Todos tendremos por ahí a las perdidas algún abuelo italiano, español eh, o de cualquier otra nacionalidad que viene aquí, y por supuesto que es una tradición en la Argentina que siempre ha sido abierta con los migrantes y más, por supuesto, todavía con los refugiados. Pero cuando uno ve las noticias de barcazas que se unen en el Mediterráneo intentando cruzar Europa, de campos de refugiados por ahí que están colapsados de gente, donde niños no tienen acceso a escolarización, las personas refugiadas son vulnerables a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes, a la esclavitud sexual, a la esclavitud laboral.
verdaderamente por la situación propia en la que están, de estar escapando de un lugar, de estar cruzando países que no conocen. Son personas que tienen, por ahí a veces, muchas veces no saben comunicarse, entonces por ahí, la realidad cuando uno ve las noticias, muchas veces la humanidad, como la situación de los refugiados es algo que nos interpela. Hoy Sí. estamos viviendo la mayor crisis de refugiados que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial. Y año tras año el número de refugiados aumenta. Aumenta y aumenta y aumenta, y hace ya 7 u 8 años que se vienen batiendo récord histórico. Eso ¿Y por también qué habla decís un que cada poco. vez aumenta? Bueno, será porque aumentan las guerras, ¿no? Pero no, no. Claro, tenemos esta Claro, situación de guerras que no terminan nunca. Antes, por ahí quizás, cuando las guerras no tomaban esta dimensión global con la participación de tantos países, en algún momento alguien se imponía y alguien ganaba una guerra. claro. Para bien o para mal, pero llegaba un momento en que había un cierto periodo de paz. Hoy por hoy, con guerras que no terminan nunca, con potencias que tienen presupuestos inagotables para hacer la guerra, y sobre todo cuando la guerra se hace en territorios que son ajenos a los países que participan, siempre en Siria, que hay países, todos los países involucrados que están Claro, participando en las Siria. potencias, China, Estados Claro, Unidos. eso causa precisamente desplazamientos masivos constantes, constantes y constantes. Tenemos Afganistán, tantos años en guerra, tenemos Irak, con muchos años en guerra también, y donde vemos que cada vez los conflictos van alargando y perdurando más en el tiempo, y eso hace que el desplazamiento obviamente sea mayor. Claro. Y Y también tenemos algo que, sin hablar estrictamente, por ahí no son considerados como refugiados, pero algo que a mí me interesa mucho investigar, es el tema del cambio climático y de los desastres. Porque si uno ve los pronósticos que cualquier organismo, cualquier institución, cualquier investigador haga respecto al cambio climático, todos los pronósticos son malos y son negros. claro, Y para el 2050 se estima que 250 millones de personas se van a desplazar forzosamente por cuestiones climáticas. Si hoy tenemos 70 millones de personas desplazadas es y un no las montón. podemos, claro, y no les podemos responder bien y no les podemos garantizar los derechos, imaginémonos en el 2050, que posiblemente, ojalá lleguemos a estar vivos vos y yo, lo que va a ser darle una respuesta de protección a 250 millones de personas, o sea, 4 veces más. Sí. La verdad que es un panorama bastante oscuro y al cual tendríamos que prestar atención. Mira, te leo unas preguntas que están haciendo. Sí, yo del susto, porque era el primer vivo que hago, no estoy mirando El mío, las preguntas, el mío perdón. también es el primero. Pero Ah, igual bueno, creo que bueno, vos no la estamos. podés ver. Diferencia Bárbaro. entre desplazados y refugiados. Bien, Preguntan. sí. Lo que se habla es de desplazamiento forzado en un término genérico, Ajá. que puede incluir al desplazado forzado interno, aquella persona que se mueve dentro de la frontera de su país. Por ejemplo, imaginémonos, de acá vivimos en Buenos Aires y por X razón nos desplazamos hacia una parte al interior del país. Esos son el desplazamiento interno, que Claro. obviamente también puede ser forzado. Y cuando esa persona cruza una frontera internacional, ahí estamos hablando de refugiados. Que Ah, la persona que cruza por temor a persecución o por a un conflicto armado ya es refugiado, no es que necesita que alguien le diga o que le reconozca con algún papel o con alguna y tu sentencia trabajo en o. sí es entrevistar y vos decidís si es refugiado. Y, por ejemplo, ¿cómo sería que no sea refugiado y que quiera entrar al país? ¿Qué es lo que... eh, me- eh, ¿De qué huyen, digamos, que no es contemplado? No sé si Claro, se entiende. la principal diferencia que uno puede hablar cuando contrapone a la persona que es refugiada y que huye, que escapa de su país por todo lo que dijimos, quizás la antítesis es el migrante voluntario, aquella Ah, claro. persona que migra normalmente a un país para mejorar sus condiciones de vida, por tener un mejor trabajo, por tener una mejor educación, o por cualquier otra razón que no sea la de los refugiados. Y Acá, hay a veces muchas personas que inocentemente creen que son refugiadas por su historia de vida, que no quita que es una historia muy difícil, muy triste, muy traumática, y que hacen la solicitud de asilo, pero que después uno cuando la analiza ve que no no, es, no es, no no es una, cumplen. no es una persona refugiada. Y vuelve a su país, sí o sí.
No, después tienen, bueno, ellos pueden apelar esa decisión, tienen 2 instancias más, como un derecho a que esa sentencia o ese dictamen que haga, en primer lugar, en Argentina, por ejemplo, es la Comisión Nacional para los Refugiados. Ah, Ese dictamen lo puede apelar para que tenga una revisión y una segunda la opinión. segunda. Y en el caso de que esa segunda opinión sea igualmente negativa, todavía pueden recurrir a la justicia para que un juez analice su caso y determine si puede ser o no puede ser reconocido como refugiado. Y en el Te- mientras tanto puede buscar alguna otra alternativa para radicarse o para poder estar claro. legalmente en el país, como puede ser conseguir un trabajo, comenzar a estudiar algo, o encontrar el amor, formar una familia en Argentina, por Acá ejemplo. preguntan si ACNUR maneja un presupuesto propio en cada país acogedor. Sí, tal el tema no estoy, pero la partida presupuestaria sí se define anualmente y cada región o cada oficina del ACNUR tiene un presupuesto propio. En el caso de Argentina, la oficina regional abarca el sur de América Latina, países como Uruguay, Paraguay y Bolivia. También dependen de la oficina de ACNUR acá en Argentina y tiene un presupuesto también. Acá dicen que nos cuentes de la campaña de ACNUR, yo me quedaría en casa. Que vi Sí. que, Ah, sí, esa la vi. Eso es lo que habla muchas veces y salió en respuesta a la campaña del COVID, ¿no? Donde la campaña del COVID decía, quédate en casa. claro, Y bueno, para las personas refugiadas que han dejado su hogar, no pueden quedarse en casa. Que también puede aplicarse a las personas que no claro. tienen casa, que están en situación de calle, y a tantos Y refugiados que viven en condiciones eh, tan paupérrimas o tan claro que, vulnerables, donde ni siquiera tienen un techo donde refugiarse, mucho menos por ahí poder acceder a jabón, medidas de sanitización, mantener la distancia social, sí, por ahí etcétera. para nosotros es fácil decir quedarnos en casa, pero ojalá todos Claro. pudieran. Ta- Imaginemos una persona en la calle, en situación de calle muchas sí, veces, no hay que ir tan lejos y pensar que tampoco tienen hogar y cómo hacen para quedarse en casa. Por eso fue el hashtag y el eslogan Yo me quedaría en casa, como también claro. para concientizar acerca del desplazamiento. Después también preguntan qué nuevos desafíos enfrentan los refugiados y migrantes en el contexto de esta pandemia y Sí, cómo se bueno, está más o menos lo manejando que, la claro, más o situación. menos, sí. Ahora vos estás Eh, trabajando a distancia, claro, la verdad que esto nos tomó por sorpresa a todos. Eh, claro que sí, las personas refugiadas, el principal desafío que tienen es este, que están en una situación de vulnerabilidad muy grande, en la mayoría de los casos, donde no tienen un hogar seguro, donde están en campos de refugiados por ahí en que no son las condiciones óptimas, donde no tienen acceso a jabón, agua potable, etcétera, etcétera. Ese quizás es el principal desafío. Y también, muchas veces en este contexto de pandemia, con fronteras cerradas, con controles exacerbados en los bordes de los países, en los aeropuertos, muchas veces también pueden llegar a tener problemas para solicitar, para poder pedir refugio, para poder cruzar una frontera. Una persona está escapando y tiene la frontera cerrada, no puede claro, no cruzar. puede ser. Entonces, por ahí el llamamiento a que los estados respeten el derecho de toda persona a pedir asilo. En el caso de Argentina, fue un desafío muy grande porque obviamente la CONARE no estaba funcionando por las razones obvias, porque la administración pública estaba cerrada, pero se empezó a instrumentar un sistema donde a través de Internet, de manera online, las personas pueden pedir refugio, pueden Ah, hacer su solicitud por ahí, y mientras tanto se les da el documento que ellos necesitan, que en este caso nosotros le decimos precaria, con el que puedan manejarse, con el que puedan ir eh, y realizar los diferentes trámites y hasta que, bueno, podamos volver a la normalidad, por supuesto que esperemos que pronto. bueno, acá también preguntan cómo fueron evolucionando los gobiernos en sus políticas para adaptarse a los refugiados. Claro. La verdad que si uno lo analiza en términos históricos, el derecho internacional de los refugiados, como uno lo conoce, es relativamente nuevo porque nace a partir de De los sucesos la, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Ahí comienzan los primeros antecedentes con el momento cúmine, que es la sanción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1950. sí. Eh,
eso fue, la Segunda Guerra Mundial fue un punto bisagra en la historia de la humanidad, ¿no? Porque verdaderamente en aquel momento los gobiernos dijeron nunca más a esto. Como acá nosotros decimos en Argentina, nunca más la dictadura, en ese momento el Ellos. surgimiento de Naciones Unidas fue decir nunca más a la atrocidad que significó el Holocausto y los crímenes de la humanidad. Sin embargo, bueno, hoy en la actualidad uno ve que a veces por ahí la situación cambia y son noticias corrientes de personas que intentan buscar asilo, buscar refugio en un tercer país y mueren ahogadas en el Mediterráneo, mueren perdidas en el desierto o son víctimas de tráfico ilícito de migrantes, de trata, de todo ese tipo de cosas que nombrábamos, ¿no? Que la verdad que no debería ser lo que uno espera. Acá también dicen que cuentes más cómo es tu rol en ACNUR, que yo por ahí no lo dije bien. Claro, y es algo muy técnico por ahí que no lo van a entender. Eh, yo estoy en el área de elegibilidad y asistiendo técnicamente a la CONARE. La CONARE es la Comisión Nacional para los Refugiados, que es el organismo público que gestiona y recibe y procesa todas las solicitudes de refugio en Argentina. Yo estoy por ahí en un momento especial de todo el proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que es cuando uno escucha a la persona que solicita asilo, escucha su historia, la Es entrevista. fuerte, ¿no? Escuchar una historia de alguien así. Sí, por supuesto. Sí, 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 terrible. Porque todos, más allá de si son después reconocidos como refugiados o no, la verdad que son todas historias muy fuertes, historias de vida muy tristes, ver chicos de tu edad, ver chicos muy chiquitos, familias con bebés, personas mayores, que se ven, uno a veces hasta es difícil representárselo, uno no se imagina tener que salir corriendo literalmente de tu casa, agarrando lo poco que puedas encontrar, lo poco que puedas venir, salir de esa manera tan imprevista porque tu vida corre peligro. La verdad que es difícil imaginárselo, por ahí para nosotros todavía, por eso que hablábamos de que estamos en un área relativamente pacífica, es difícil ponerlo, pensarlo, imaginarlo, pero verdaderamente cuando uno escucha esas historias de gente que ha venido caminando desde Venezuela literalmente y que ha tardado 4 meses porque no tenía Claro, yo te iba a un preguntar peso, también cómo llegaban, cómo, caminando. claro, de las más de otras formas, no hay o sea, Claro, pueden llegar general. caminando, por vía terrestre, por vía marítima, por vía aérea, pueden pedir refugio en la frontera, ni bien ingresan al territorio argentino, hacen el pedido de refugio ahí, en los aeropuertos. Eh, Entran de la mayor manera, dependiendo también, obviamente, de condiciones que tenga esa persona, por supuesto. Bueno, acá también piden que cuentes cómo se lleva a cabo la primera entrevista que hace con Are. No sé Sí, si... claro, el primer acercamiento que uno tiene es cada refugiado o cada solicitante de asilo escribe una carta donde cuenta su historia de por qué vino a la Argentina, por qué se encuentra en nuestro país, por qué solicita ser reconocido como refugiado y qué es lo que le pasó. Y en base a eso uno investiga del país que viene, Claro, porque imagínate que tantos tenés que países en el comprobar mundo, uno no es, la historia, ¿no? claro, uno no es experto en todos los países, por ahí hay una persona de Camerún porque en su, no sé, porque por ahí tuvo algún problema en Camerún específico y uno tiene que después hacer una investigación, un pequeño eh, trabajo de búsqueda de información para ver si verdaderamente lo que dice esa persona se condice Es con la realidad verdadero. en el país y para analizar un poquito el caso y después se le da la oportunidad de ser entrevistado con todas las garantías, puede tener acceso a un abogado, obviamente con traductores porque uno no habla todos los idiomas, donde cosa de que esa persona se pueda expresar bien y de que uno también tenga la seguridad de que está comprendiendo acabadamente lo que esa persona nos cuenta y se toma la entrevista. Claro. Si esa entrevista no es suficiente, se puede tomar otra entrevista, por supuesto, hasta que uno tenga los elementos necesarios para poder decidir sobre el caso. Y en Y base de- a lo que uno tenga, después se hace el dictamen y eso después va a la Secretaría, a la Comisión Nacional para los Refugiados, propiamente dicho, que es el grupo de personas de diferentes organismos que se reúnen y deciden por cada caso particular. bueno, también hay un comentario que piden que cuentes cómo y por qué decidiste unirse a apoyar el barrio 31, que si bien no son refugiados, es otro sector vulnerable, que creo que está bueno que cuentes.
Sí, bueno, surge casualmente antes de yo trabajar con refugiados en ACNUR. Tuve la posibilidad de trabajar en un programa que también era de Naciones Unidas y que lo estaba implementando el gobierno de la ciudad en barrios vulnerables, o como uno los conoce como villas, ¿no? Claro. Pero bueno, no está bueno estigmatizarlos con ese nombre, pero bueno, por ahí para que la gente entienda. Y yo ahí tuve la posibilidad de trabajar en Rodrigo Bueno, en la 21-24, en la Zabaleta y en la 31, lo que ahora es el barrio 31. Y me quedó un recuerdo muy lindo porque es un trabajo sumamente social, sumamente humano, donde uno se lleva un Claro, de montón de una forma u otra te aprendizaje. preparó para después también, porque, Claro, por supuesto, porque más allá de los estereotipos que uno puede mirar en los barrios vulnerables, la verdad que en la inmensa mayoría de los casos son todas personas trabajadoras, como vos, como yo, que tienen por ahí a veces la mala suerte de, bueno, sí, de vivir en estas condiciones o no, pero bueno, que menos quieren seguir posibilidades. adelante, de que ponen su esfuerzo, ponen su voluntad en trabajar, en progresar, y la verdad que me aprendí muchísimo. Y después un grupo de amigos ellos tenían un taller de enseñanza de skate en el barrio 31. Con el tema de la pandemia se cortó y ahí empezaron a ver de que había muchos chicos que no podían ir a la escuela y no tenían en sus casas alguien que les enseñe, alguien que los ayudara a seguir con las clases. En la mayoría de los casos no tienen ni computadora. Claro, Ahora particularmente tuvieron muchos problemas con la energía eléctrica, estaban sin luz, estaban sin agua, lleno de minado de casos positivos de COVID, en familias enteras que era positivo. Y en el marco de esto surgió la idea de apoyar a los niños para que, de manera virtual, como estamos haciendo vos y yo, darles una mano para que puedan, aunque sea, seguir las clases, no perderse y seguir aprendiendo. La verdad es una experiencia muy linda, son todos voluntarios que están trabajando ad honorem, y es una forma también por ahí de devolver un poco lo que uno hace, sí. lo que uno recibió, más que nada, ¿no? También preguntan si la mayoría llega individual o viene con familias y niños. Hay de todo. En muchos casos vienen familias enteras, familias con niños, familias incluso que por ahí cuyos niños no tienen los documentos o no tienen ningún papel que pueda acreditar el vínculo, que también se los llama menores no acompañados, y muchas personas solas, sobre todo por ahí de regiones más remotas como África, por ejemplo. La mayoría de las personas que vienen son personas solas, bueno, por lo costoso que es un Claro, por pasaje, el viaje. por lo costoso que es salir, para, para una persona por ahí que huye de condiciones de pobreza extrema. Verdaderamente esto es una travesía, sobre todo alcanzar acá que estamos en el fin del mundo, como dijo el Papa. Entonces, pero bueno, pero vienen de todo, la verdad que no. ¿Y qué perspectiva tenés de la juventud desde esa área? ¿Pensás que los jóvenes son el futuro? ¿Cómo o la juventud está perdida? ¿Qué es lo que más, que Eh, en cuanto a los refugiados, más de la mitad de los refugiados son menores de 18 años. O sea, son niños o adolescentes, a los cuales se les está fallando terriblemente porque son vidas rotas desde muy temprana edad, en donde por ahí les estamos fallando en darles una educación adecuada, en darles por ahí una asistencia a las situaciones de trauma por la que atraviesan. claro, Niños que pasan su vida entera en campos de refugiados. Por ahí un chico de hoy de 9 años que nació en Siria, lo único que conoce es la guerra y posiblemente ha experimentado traumas que le va a llevar mucho tiempo superar. Pero bueno, también son ejemplos de resiliencia, de fortaleza, y a los cuales uno tiene que prestarle muchísima, muchísima atención y brindarles las posibilidades y las herramientas para que puedan salir adelante. Eso es fundamental. Y en el caso de la juventud, y es algo que valoro mucho del modelo de Naciones Unidas, que a veces se la critica tanto a los jóvenes, o por ahí se lo subestima, y la verdad que el modelo de Naciones Unidas tiene esa magia de, por unos cuantos días, reunir a cientos de jóvenes que por un momento se olvidan por ahí de la realidad cotidiana y cercana que tienen en nuestra ciudad o en el país, sí. claro, en la cotidianidad, para tratar de buscar soluciones y pensar en las problemáticas que hay en el mundo, dejar de pensar un poquito en nosotros y pensar más allá, y buscar soluciones a futuro con eh, soluciones totalmente innovadoras, con muchas propuestas, con muchas energías. La verdad que los jóvenes tienen mucho para decir, tienen mucho para hacer y muchas veces necesitan más espacios donde puedan llegar a expresarse, donde puedan llegar a participar,
y también a elegir el futuro que ellos quieren. Sobre todo cuando a veces los adultos estamos fallando bastante en el mundo que vamos a dejar. Otra pregunta que me parece interesante es si hay una política activa de ACNUR para que los refugiados atestiguen y acusen a los perseguidores, o cómo se maneja eso. No, eso corre por otras vías diferentes. La protección que uno le puede dar, en primer lugar, al refugiado que depende del país, especialmente brindarle la protección internacional y brindarle la asistencia requerida para que se encuentre a salvo. Después, cómo sigue su historia y si desea o no denunciar o algo, bueno, va a depender de él, pero va a seguir por otros caminos. También a veces tener objetivos claros para organizaciones como la UNO, como otras organizaciones, específicos, claros y concretos, hacen de que puedan cumplir su misión. Cuando uno más abarca, poco aprieta. Claro. Y en esto pasaría lo mismo. Y por ahí lo que se hace, si uno detecta por ahí, cuando uno entrevista con un refugiado, que pasa más frecuente de lo que uno piensa, se trata, donde la persona por ahí ha sido víctima de explotación sexual, de explotación laboral, o de otro tipo de explotaciones, ahí sí se informa a las organizaciones o a las autoridades pertinentes para que tomen Claro, sí, relevancia en ese caso y se le da la posibilidad de que denuncie esa situación de trata. Porque muchas veces se pueden determinar patrones de que muchas personas, al igual que esa persona refugiada que por ahí nos cuenta esa situación, de que otras personas estén en la misma situación. Y se ve mucho más frecuente de lo que uno piensa. Y recién que hablabas de la juventud y del modelo, ¿a vos cómo te influyó ser modelista en tu vida? Uf, Yo algo sé, pero digo, yo antes de modelo iba a ser médico, o quería ser médico. Y la verdad que, bueno, fue un antes y un después de la modelo de las Naciones Unidas. Incluso también fui voluntario y seguí participando como muchos chicos hacen después de haber egresado de la secundaria. La verdad que es espectacular, más allá de la carrera que uno siga medicina, ingeniería, abogacía, ciencias políticas, veterinaria, el modelo te da unas herramientas para la vida que son espectaculares, el trabajar en equipo, el poder hablar ante muchas personas, el soltarse, el pensar en buscar soluciones o pensar en problemas que por ahí antes nos escapaban o nos resbalaban, y tomar conocimiento un poco de la realidad de otros países que suman. En mi caso particular me hizo cambiar de profesión, después elegí Derecho precisamente por eso, y y a bueno, mí me la hizo dudar bastante también. claro, bueno, viste, y después los avatares de la vida, bueno, he terminado que hoy puedo estar trabajando un poquito más vinculado con estos temas que me apasionan, pero eh, también fue, obviamente, todo comenzó en el El modelo. modelo. Exacto. Preguntan si un refugiado puede hacerse Disculpa. ciudadano del país o no. Ya te lo pregunté, pero no me quedó muy claro si al final se le da la Sí, por ciudadanía. supuesto, Ah, por supuesto. Los criterios después para ser ciudadano de cada país va a variar. Cada país tiene su propia política migratoria distinta. En el caso de Argentina, uno puede pedir aplicar para hacer una residencia temporaria, primero por un año. Cuando cumple esa residencia temporaria ininterrumpida, se aplica una residencia permanente. Y a los 3 años, esa persona puede optar por nacionalizarse o no. Eh, que en ese caso, cuando la persona se nacionaliza, pierde la condición de refugiado, deja la condición de refugiado, y ya se convierte en un ciudadano del y país. capaz que es ignorante la pregunta, pero la condición de refugiado, ¿qué le permite? ¿O qué? ¿Me entendés? Sí. La mayor consecuencia o el derecho más Claro, ¿qué grande que derechos le... persigue, claro, es el no ser devuelto al país que lo persigue. Ese quizás es la piedra angular Ah, de la solicitud. ¿No? Así que a mí me garanticen de que a mí no me van a devolver a aquel país que me está queriendo matar o donde mi vida corre peligro. Y también a no ser sancionado por ingresar ilegalmente. Imaginemos una persona que claro. viene escapando, huyendo rápido, lo que menos va a poder organizar es tramitar una visa, podría hacer los controles migratorios, etcétera. Entonces, también solicitar la condición de refugiado le garantiza no tener ninguna consecuencia penal por haber ingresado ilegalmente a un país. Y automáticamente cuando esa persona hace la solicitud de reconocimiento, o sea, no cuando es reconocida como refugiado, sino yo cuando pido el refugio, ahí automáticamente me garantizan los mismos derechos que tiene la persona refugiada.
a trabajar, a ir a la escuela, a poder acceder a una vivienda, a poder ir a recurrir al hospital o a atenderme, a poder transitar libremente por el país, cuestiones elementales o básicas como abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo despertó tu empatía o entusiasmo con los refugiados? ¿Cómo fue? Eh, Fue todo un proceso, la verdad. Luego cuando me recibí de abogacía, bueno, cuando me recibí de abogado, perdón, tuve la posibilidad de viajar por primera vez a los 28 a Brasil y ahí también me abrió un poco la cabeza de salir del país, de ver otro mundo, de ver otra cultura. Y ahí me di cuenta por ahí de que el ejercicio liberal de la profesión no era lo que más me iba a gustar ni no era lo que, para lo cual yo había estudiado. Y ahí empecé a vincularme un poquito más con el ámbito de las relaciones internacionales y particularmente con el ámbito humanitario, esto Claro. del trabajo precisamente en los asuntos humanitarios. Tuve la posibilidad de, cuando estando en Roma, de poder tener un primer acercamiento con migrantes y refugiados en una asociación como voluntario, algo que recomiendo a todo el Claro, te mundo, que preguntaba pueda en hacer. esto, si alguna vez fuiste Sí, voluntario de un programa de ayuda humanitaria o estuviste cerca de eso. Ahí está. claro, bueno, fui voluntario en una organización que se llamaba Cittadini del Mundo, que era Ciudadanos del Mundo, en donde se prestaba asistencia directa a migrantes y refugiados en Italia, desde acompañarlos al hospital, tramitarles el turno médico, decirles o ayudarlos a hacer los trámites que tengan que hacer. A veces por ahí personas que no saben leer, no saben escribir o vienen de remotas partes del mundo donde no podían hablar italiano, eh, ni remotamente, entonces por ahí se los asesoraba un poquito con eso. Y ese fue el primer acercamiento y me dio experiencia práctica también. Y después yo en el ACNUR incluso entré como voluntario. Eh, Tuve un tiempo bastante importante siendo voluntario y yendo a trabajar en los eventos, difundiendo la misión del ACNUR, difundiendo la situación y el mensaje de los refugiados, hasta que bueno, después tuve la posibilidad de estar vincularme más formalmente como trabajando, ¿no? Acá hay otra pregunta que también me parece interesante, es ¿por qué existen asentamientos de refugiados? ¿Es porque no tienen convenio con ningún país para ser acogidos o por ser muy grande el número de personas? Es por ser muy grande el número de personas. Generalmente cuando está ya un conflicto y el desplazamiento de población es masivo, bueno, hay muchos videos donde uno podría poner de ejemplo. Imagínense que, por ejemplo, en Turquía alberga 4 millones casi de refugiados, Pakistán alberga 1,5 millones de refugiados, y la mayoría de las personas refugiadas van a países vecinos. El 87% de las personas refugiadas, a diferencia de lo que uno puede creer que todos van a Europa, es mentira. En realidad se Claro. alojan en el primer país que encuentra, que es el país vecino, que son países, generalmente países en vía de desarrollo, países pobres, con montones de desafíos, con montones de necesidades, que a su vez deben soportar la presión que naturalmente ejerce un desplazamiento masivo de población. Entonces ahí por ahí se producen estos asentamientos como los campos de refugiados donde se le da la asistencia humanitaria directa y más elemental, que es la comida, el refugio, la protección, etcétera, etcétera. Bueno, pero la idea es que idealmente no pasa, pero que eso sea algo muy provisorio. Claro. Pero bueno, la realidad nos demuestra que el promedio de que una persona pasa siendo refugiada es de 17 años. O sea que si pensamos que por ahí ser refugiado es algo Fácil. momentáneo, volviendo a hablar de Siria, hace 9 años que está en guerra, Sudán hace 7 años, Venezuela hace muchos años también que está en esta situación tan particular, la verdad que es una situación que está volviendo permanente y donde uno tiene que pensar en soluciones y en respuestas a esas personas que les permitan rehacer su vida, continuar sus estudios, poder reinsertarse en ese país de acogida de la mejor manera y obviamente no es un campo de refugiados, sino es algo por ahí Entonces, algo mucho más permanente. Argentina es un país comprometedor con los refugiados. Por ejemplo, eh, Estados Unidos, ¿cómo se maneja? ¿Qué es Claro, Argentina es un país, como te digo, que salió uno de los el países más tercero? amigables con los refugiados, y tiene una historia y una tradición histórica de puertas abiertas hacia migrantes y más que nada y fundamentalmente a refugiados también. La realidad es que también estamos lejos, entonces por ahí no vemos o no tenemos un número de refugiados tan alto como por ejemplo puede tener Turquía, como lo mencionaba, como el Líbano. En el Líbano, por ejemplo, 1 de cada 6 personas refugiadas. 1 de cada 6 que está Un ahí montón. viene de otro país buscando
que por ahí, obviamente que por ahí la situación de una persona refugiada en el Líbano por ahí es mucho más precaria y mucho más vulnerable que en un país como Argentina, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Pero bueno, hay otros países obviamente donde las políticas dejan mucho que desear y hablan muy mal de los compromisos que esos países asumieron y que lo vemos a la orden del día. Europa también es un caso muy paradigmático, incluso con, bueno, tercerizando los controles migratorios, invirtiendo mucho en que otros países frenen la llegada de refugiados, por ejemplo Europa con Turquía, con Libia, con acuerdos que se hacen entre países para que no sea Europa la que haga el trabajo sucio de rechazar o de impedir que vengan los refugiados, sino que lo hagan países como Libia, como Turquía, como Marruecos, que son los que le ponen la traba y son los que frenan el flujo de... ¿Y el rol del Estado afuera de ACNUR, de argentino, cómo lo ves? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Cómo se desarrolla? Claro, la principal responsabilidad de dar una solución y de proteger a los refugiados es de los estados. Ah, La responsabilidad principal está en cabeza de los estados. Ellos son los responsables porque también son los que asumieron el compromiso claro, cuando internacional de en la comprometerse con ONU. la Convención del Estatuto de los Refugiados o con de incorporar a veces las legislaciones, incluso en las legislaciones nacionales. Acá hay la ley que nos rige a nosotros en refugiados, la 26.165, precisamente garantiza estos derechos y estas garantías a las personas refugiadas. Por lo tanto, la responsabilidad principal está en las personas, en los estados. Y después, bueno, está el ACNUR como agencia de Naciones Unidas especializada en brindar protección, asistencia técnica, asistencia legal, muchas veces también a los países que se encuentran rebasados o se encuentran colapsados de flujos por ahí de desplazamiento masivo de población y que obviamente no pueden responder. Creo que ya contaste un poco, pero otra de las preguntas que hay es cómo fue tu camino hasta llegar a desempeñarte en ACNUR. Eh, sí, bueno, fue un camino, la verdad que yo digo, si lo tenés que decir en términos medio coloquiales, me avivé tarde, de por ahí si hoy tuviera con el diario el lunes, por ahí un consejo le daría a todos los jóvenes es que les den mucha bolilla a los idiomas, que estudien idiomas, no importa, más que para el que quiere vincularse con estos temas en Claro, relaciones ahora, internacionales, en asuntos humanitarios o algo, el idioma es fundamental, por eso algo que me empecé a estudiar de tarde, de grande. El primer idioma que empecé a estudiar no fue inglés incluso, fue portugués a los 28 años y de ahí me avivé y me di cuenta que, pucha, si quiero seguir con esto, tengo que meterle más y darle mayor bolilla a los idiomas. Pero bueno, fue un camino lindo, de aprender, de experiencia, de hacer voluntariado, de hacer experiencia práctica y de aplicar, de hacer muchas puertas, golpear y golpear y golpear hasta que se da. Una vez por ahí cuando, como me presentaste, cuando uno presenta el currículum, siempre cuenta todas las ganadas. Uno no va a decir las veces que lo rechazaron o que le dijeron que no, las veces que mandó currículum. Yo creo que si miráramos en el ACNUR, creo que los tendría cansado el diablo del CV y ya diría, otra vez este que está queriendo trabajar. Pero bueno, ese es el camino, es insistir, no rendirse a lo que uno quiera llegar, no en ACNUR, sino en cualquier trabajo o cualquier meta que uno se ponga, es eh, concentrarse en el objetivo, desearlo mucho y trabajar mucho para eso. y para mí es como un ejemplo verte, porque cuando nosotros estamos en el modelo, por ahí jugamos a hacerlo y vemos muy lejos la posibilidad de verdad desempeñarte en un órgano ONU. O sea, para mí es un montón. Claro, sí, Es, bueno, es re importante y re tiene mucho mérito para mí. Y está bueno que muchos, como yo lo veía tan lejos, me parece que está buenísima la posibilidad de que muchos vean que sí se puede llegar, que no es algo tan imposible. Porque claro, eh, por supuesto, existe muchas veces nos pasa que uno no conoce Naciones Unidas o no se entera de Naciones Unidas hasta el primer modelo. Y ahí descubre un mundo absolutamente nuevo, fascinante, eh, y le y lo dirías que es. algo más de lo que ya dijiste a los jóvenes que quieren estudiar relaciones internacionales o que se interesan en... Sí,
por supuesto que todo es posible. Hoy vincularse con el ámbito internacional o con las relaciones internacionales uno la puede hacer de cualquier profesión, siendo ingeniero, siendo veterinario, siendo doctor, siendo médico, siendo cualquier hoy profesión nos permite, si uno quiere darle un ámbito internacional, lo puede hacer. La verdad que investiguen, que prueben, que vean, y bueno, es un mundo fascinante. A veces uno habla que por ahí que son muchos chicos, que es difícil, pero se puede y llegan y tengo un montón de amigos de que la hemos intentado y obviamente de tanto golpear y de tanto intentar alguna vez se da y se logra y está muy lindo. Y también, Bueno, no es también algo importante que no hace falta trabajar en Naciones Unidas o en un organismo internacional para hacer algo por las personas refugiadas, que era lo que nos llevaba a nosotros. eso es En importante. Argentina hay muchísimo para hacer, hay muchísimas agencias y organizaciones, ONGs de la sociedad civil que trabajan localmente con personas migrantes y con refugiados, donde uno puede empezar a meterse, puede dar su granito de arena, aportar con trabajo voluntario o trabajando profesionalmente desde las más diversas áreas, y también está bueno. Por ahí Claro. es todo un paso que se va haciendo de a poquito, pero eh, ¿Y qué desafíos tenés ahora como para los refugiados? ¿Cuáles son tus próximos, sí, como lo que vos esperás que pase o tus objetivos a cumplir? yo creo que uno se termina enamorando por ahí de las causas que defiende. Cada uno tiene sus causas. Que no quiere decir que yo no comparta otras causas, pero están las personas feministas, están las personas que luchan por los derechos LGBTI, están las personas que luchan por los derechos de los animales, están, etcétera, etcétera. Yo la verdad que descubrí en la causa de los refugiados y en la situación de los refugiados por ahí un tema que me apasiona y un tema en el cual puedo hacer una diferencia, por más mínima que sea. Claro. Y bueno, frente a tantas crisis, a tantas malas noticias, números por ahí que nos decepcionan, ahora el 20 de junio se van a conocer las nuevas cifras de refugiados, posiblemente sean malas también. Hay un montón de gente, un gran grupo humano que está trabajando por sus derechos, por defenderlos y por todo ese mensaje de solidaridad y de compromiso con ellos, que es muy lindo y bueno, en el cual yo me siento parte y me siento identificado. Bueno, ¿que querés agregar algo más? No, agradecerles, por supuesto. La No, verdad que yo a vos sí, agradecerte. Muchas gracias por este espacio no, para por hablar de supuesto. refugiados, que yo por lo menos no estaba muy en tema y había muchas cosas que no sabía. Y además, Sí, para este tiempo de cuarentena, me parece buenísimo hablar de estos temas. Así que nada, muchas gracias de parte de todos los de Naciones Unidas. por Y supuesto. Muy contento, la verdad que no éramos yo y vos. Lidia es mi sobrina, para los que no yo sabían. tenía miedo que Y se me escape tío, claro, decirte. y el miedo mío era, digo, Lidia, vamos a estar yo y vos seguro, y así que lo cortamos rápido, si vemos que no se conecta nadie. Y bueno, se han conectado bastante Estuvimos gente. bien. Que habla bien también de la preocupación y del interés que tiene este tema. Y muy lindo, muchas gracias de nuevo y por qué no algún día pensar en que uno de los tópicos del modelo sea precisamente la situación de los refugiados Sí, en el mundo. La tiro ahí como para ver si alguno o recoge poner el el guante órgano. en el futuro, ¿no? Cuando vuelvan los modelos, obviamente. Y, pero este año capaz que hacemos algún modelo. Algo ahí en Algo, noviembre, con mucho calor, transpirando la camiseta, pero bueno, por ahí ojalá salga. bueno, muchas gracias. Bueno, un beso grande, gracias a todos. Chao, chao. Chao.